están, amigos y amigas? Aquí comienzan las transmisiones de su canal favorito, Hablando Derecho, tu conexión al mundo de la JUS. El día de hoy daremos paso a un tema de suma categoría, las relaciones de trabajo, ya que han evolucionado a la par que el mercado laboral y la gestión del trabajo, para lo cual los puntos que emprenderemos este día son: 1. Relación individual de trabajo. 2. Relación de trabajo y contrato de trabajo. 3. Duración de la relación de trabajo. 4. Especies de la relación de trabajo. 5. Suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo. 6. Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 7. Cálculo de liquidación e indemnización. Es un placer presentar a las ponentes que estarán con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidas a todas. Muy buenos días. Les saluda su servidora Alitzel Figueroa León. Y pues bueno, arrancando con el tercer episodio de este programa totalmente online. No se vayan, esto es Hablando de Derecho. No se les olvide ayudarnos con un like y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal. No te quedes atrás, acompáñanos. En esta ocasión el programa titulado El mundo del trabajo. Tengo el gran honor de presentar como invitada a la licenciada en Administración Diana. Seas bienvenida. Buen día. Es un placer estar con ustedes y tener tan buena compañía en esta transmisión. Gracias por la invitación y espero que en estos tiempos de pandemia nuestro podcast sea muy útil y les ayude a ampliar sus conocimientos sobre estos temas o aclarar sus dudas. Muchas gracias, licenciada, por brindarnos de su tiempo. De igual manera, contamos con la presencia de la licenciada en Derecho María. Buen día, Alitzel, y a todos nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, quiero agradecer por la invitación. Estoy emocionada de transmitir e interactuar con ustedes, siendo para mí un gusto abordar temas que, como bien lo mencionas, son de gran utilidad. Y bueno, ahorita vamos a empezar con ello. Pues estoy muy contenta de tenerlas en este espacio online. De igual manera, agradezco a nuestros oyentes que nos acompañan este día. Los invito a tomar asiento y ponerse cómodos. Pues vamos a comenzar. Y si les parece bien, empecemos por tocar el punto focal de este programa, las relaciones de trabajo. Legalmente, se señala que una relación de trabajo es cualquiera que sea el acto que le dé origen. Es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Bueno, hablar de una relación de manera general es entender que existe algún tipo de lazo entre dos personas, ya sea familiar, de amor o amistad, de negocios, etc. Pero la más complicada, sin duda, es la laboral. Esto es así porque es un vínculo que se genera con el carácter de obligatorio y que por las características que establece la normatividad de la materia tiene más reglas que un matrimonio y a veces es más difícil darlo por concluido que un divorcio. Esto es porque nosotros como trabajadores estamos sometidos a las instrucciones de otra persona, en este caso nuestro jefe o jefes. En pocas palabras, no nos mandamos solos. Claro está porque estamos formando un vínculo de relación y gracias a esto es que contamos con el pago que se nos da por ejecutar día con día dicho trabajo. No digo que con esto nos dejemos llevar por el simple hecho de que se nos pagan. Al contrario, es de gran utilidad cómo aplicar nuestros derechos, pero sin olvidar nuestras obligaciones. De igual manera, conocer la de la persona contraria. Invito a que cultivemos más cultura al saber en estas situaciones. Sin embargo, los lazos de trabajo van más allá de un concepto legal, en donde se tiene que cuidar los tres elementos indivisibles: trabajo personal, subordinación y el pago de un salario, porque las áreas de recursos humanos están obligadas a marcar los lineamientos para que este tipo de lazos mejoren cada día y se cree un ambiente agradable entre patrón y colaboradores, jefe y subordinado e inclusive entre compañeros, que contribuya al desarrollo de la empresa, pero también al de los subordinados. Además, si precisamos el clima laboral, podemos decir que es un conjunto de características del lugar de trabajo, percibidas por los individuos que trabajan en ese lugar
y que sirve como fuerza primordial para influir en su conducta de trabajo. Considero que el clima laboral es una tarea de todos los involucrados. Claro, de acuerdo con el papel que desempeñamos dentro de las organizaciones. Diría que en parte es obligación de un jefe generar el ambiente adecuado que permita a sus trabajadores sentirse a gusto en su lugar de labores y ellos a su vez tener la actitud necesaria para desempeñarse de forma activa en dicho espacio, ya que la percepción del clima organizacional depende en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada trabajador tenga con su entorno de trabajo. De ahí que ese clima refleje la interacción entre características personales y laborales. Y por eso, hoy en día, tener buenas relaciones laborales dentro del trabajo puede llevar a alcanzar metas de crecimiento, ya que se crea un vínculo entre la organización, los trabajadores y los colaboradores que fomentan la productividad, llámese de bien o de servicio. También quiero dar mérito a aquellas personas que, siendo no jefes, implementan una buena relación al final de cuentas. Todos competen el trabajo y hacen que sea más armonioso el lugar de trabajo, porque ¿quién quería trabajar en un lugar donde no se siente a gusto? Quizá solo los que tengan mucha necesidad. No sé, ya depende de cada situación que enfrentamos propiamente. Es cierto, cada cabeza es un mundo y asimismo las relaciones pueden ser colectivas donde son las relaciones que existen entre los trabajadores y algún tipo de sindicato, mientras que también pueden ser individuales las que hay entre empleado y empleador o empresa donde se trabaje. Bueno, opino que es evidente que no existen recetas mágicas o reglas a prueba de balas de cómo mantener una buena relación laboral, quizás sí consejos, o en lo que respecta a los vínculos de trabajo, pues al final de cuentas son relaciones humanas, tan cambiantes como nosotros los propios individuos, en donde la cultura, la educación y el tipo de trabajo pueden influir de manera determinante de cómo relacionarnos. Con justa razón es que comparamos estas relaciones con las del pasado, dado que ahora como sociedades modernas las relaciones laborales se encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes. En este caso, si mencionamos las relaciones colectivas, pues surgen para minimizar la situación de dependencia y subordinación entre el trabajador y el jefe. El sindicato tiene más poder para imponer sus condiciones y conseguir una relación laboral justa y equitativa. Y como bien mencionábamos, lo de los contratos, pues de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce realmente los mismos efectos al contrato que a la relación de trabajo. Es más, yo digo que se trata de evitar interpretaciones cerradas en estropeo de los derechos de los trabajadores, pues sería volver a la vieja y ociosa discusión de la prioridad huevo-gallina. Ni la una ni el otro, pues ambas se complementan, ya que el contrato encuentra causa y expresión de la relación de trabajo. Además, el cumplimiento diario de una obligación a desempeñar servicios conforme a las modalidades y duración pactadas en el contrato. Comprendo entonces la importancia de un contrato en el derecho laboral. Inicia la comprobación del vínculo existente entre el trabajador y el patrón y que éste será realizado por medio de un acuerdo voluntario, aun cuando en algunos casos sea expreso o aún supuesto. Lo es. Además, en la relación individual, el empleado se encuentra sumergido en un estado de dependencia o de acatamiento por parte del patrón. Esto genera una desigualdad jurídica que influye desfavorablemente en la posibilidad de una relación entre las dos partes, ya que la voluntad del empleado queda afectada por encontrarse en una débil situación económica ante el patrón. Efectivamente, nosotros como trabajadores es obvio el sentirnos que dependemos del jefe. Hay personas que no les gusta seguir y seguir órdenes. Es más, comparto con ustedes lo que decía Ramón Valdés. Ningún trabajo es malo. Lo malo es tener que trabajar. Y, aunque suene quizá conflictivo, la realidad es que sí necesitamos trabajar para cubrir nuestras necesidades. No todos nacemos siendo ricos. Además, el objetivo principal de estas relaciones se basa en el contrato individual de trabajo, independientemente de la formación o denominación que tenga. Se trata de la virtud
que tenemos al prestar nuestros servicios a otra persona de forma obligatoria para poder percibir el pago de un salario. Por mencionar un hecho es que, debido a esto, es que el derecho civil no puede ayudar al empleado cuando hace el intento de aplicar la relación individual de trabajo. Inclusive, puede llegar a tener éxito si el trabajador se une a una organización sindical para llegar a ciertos acuerdos colectivos con el jefe. Para precisar este tema nos tomaría otro episodio, pero bueno, sigamos, que así están las cosas por el momento. Por otro lado, imagino que esta actividad del contrato es competencia de las relaciones laborales, ya que tiene como objetivo encontrar al mejor candidato para desarrollar las actividades y tareas específicas en el trabajo, ¿cierto? Así es, dado que esta es una relación laboral que queda asentada por medio del documento con carácter legal que define ciertas características para que el trabajo acordado se cumpla. Si en algún momento has encontrado un servicio como el del teléfono o el internet, entonces ya has tenido experiencia con contratos. Seguramente en el contrato del servicio de telefonía que firmaste venía especificado el costo del mismo, sus funciones y las características que el sistema debe tener. Y más ahora en estos tiempos de quedarnos en casa, muchos padres de familia tuvieron que contratar servicios de internet. En este caso se vio todo el rollo de cómo establecer esta relación, pues así como venían los detalles de cada servicio, así venían especificadas las características de un trabajo en un contrato laboral. Es por ello que tu oyente, si estás próximo a firmar un contrato, debes de ser conocedor que dicho documento incluirá la duración de la jornada de trabajo, así como la distribución de la misma, también la duración de las vacaciones, el detalle de las prestaciones laborales. En caso de tener, pues estas deben estar explicadas puntualmente y sobre todo la remuneración que recibirás como empleado, el cual se establece desde el inicio para que ambas partes estén en la misma sintonía para tener una relación laboral. Y aparte de todo eso, igual en dicho contrato debe especificar el tipo de trabajo que como empleado llevarás a cabo. No debe faltar la descripción del trabajo, en el que llevarás a cabo el trabajo, mucho menos el día de incorporación al trabajo, con la fecha exacta, dado que no deben quedar dudas, ya que esta fecha determinará legalmente el inicio de las labores de la persona, lo que tendrá efecto en las condiciones de prestaciones laborales. Gracias por informar a nuestros oyentes algunas de las cosas que debe conocer un contrato. Y por lo que me doy cuenta es muy relevante especificar el día en el que el empleado empieza a trabajar, porque esta característica es muy sustancial, ya que es una de las primeras formas de clasificar el tipo de relación laboral que se va a dar. Por ello mencionaremos los tipos de contrato en donde condicionan a sus firmantes a los derechos y obligaciones recíprocos. Uno de ellos es por tiempo determinado, que es aquel en donde se determina el tiempo por el cual el trabajador prestará sus servicios al patrón. Desde mi punto de vista, considero que este tipo de contrato, a pesar de que no se trate de un trabajo por tiempo indefinido, noto que las funciones del empleado quedan plenamente establecidas. Incluso he notado que hay trabajos que suelen tener un periodo corto de duración, donde se busca satisfacer necesidades muy específicas en un periodo de tiempo determinado, claro, para aquellos amantes del deporte o bueno, si no fuera el caso, pero por mencionar el contrato que se lleva a cabo en los equipos de fútbol profesional. Tengo entendido que el jugador firma para jugar un determinado número de temporadas, portando el uniforme del equipo. Y bueno, más que firmar, pues estás aceptando todo lo que se estipula, como la duración del contrato, principalmente tus datos, lógico, el sueldo, los objetivos del club y las obligaciones como jugador. Actualmente estos pactos legales incluyen muchas otras cosas más, además de las mencionadas. Los acuerdos entre un futbolista y un club contiene varias cláusulas, pero ojo, cuando estas terminan, si es el caso el club que contrató al jugador quiere que éste no se vaya del equipo, el contrato debe renegociarse. Todo es cuestión del tipo de contrato que se esté estableciendo este vínculo.
Y en caso contrario, este tipo de contrato están las de tiempo indeterminado. Básicamente, este tipo de contrato no se encuentra sujeto a tiempo. Es decir, que mediante este contrato el trabajador presta sus servicios sin que éste tenga un vencimiento expreso. Analizo que este tipo de contrato, por el hecho de todo aquello de que se estipulan la fecha de inicio y que no especifican una fecha de terminación, porque la mayoría pensamos en que acabará cuando reunamos condiciones para jubilarse. Por ejemplo, la mayoría, cuando acaba la carrera, estamos en busca de un trabajo con estabilidad y permanencia fija. Y este tipo de contrato es ideal usarlo a mi parecer. Claro que sí, sabemos que se está firmando y ya que en meras cuestiones futuras veremos que no puede cancelarse de un momento a otro, salvo que sea por razones fuera de lo común. Debemos saber igual que el contrato puede ser finalizado por ambas partes si están de acuerdo. Es más, supongo que será por azares de la vida si encontramos un buen trabajo. Pero seamos honestos, en nuestro país lamentablemente hay muchas iniciativas con pocos avances. Recapitulando que existen estos tipos de contrato, sea por el tiempo, he observado que igual se ha contratado por capacitación inicial, que es cuando el empleador desea personal capacitado para desarrollar funciones muy específicas. Supongo que se requiere que antes de contratar personal se le brinde la capacitación necesaria para que aprenda a desarrollar sus funciones de forma correcta. Tienes la razón, porque de acuerdo con la ley, este tipo de contratos concluyen cuando termina el tiempo de capacitación y si todo el proceso se desarrolla de forma satisfactoria para ambas partes, luego del contrato por capacitación inicial, se firma un contrato por tiempo indeterminado que le permite al trabajador integrarse a la empresa. Lo interesante de este tipo de contrato es que al mismo tiempo podemos disfrutar de los beneficios del salario, la seguridad social y otras prestaciones, pero este contrato no puede ser mayor a 3 meses, excepto para puestos gerenciales, en cuyo caso podrá durar hasta 6 meses. Sin embargo, cuando termine el tiempo del contrato, cabe la posibilidad que se realice otro por tiempo determinado o indeterminado, pero siempre y cuando el contrato anterior haya sido satisfactorio para el jefe y el empleado. Es decir, que para ambos resulte agradable seguir con una relación de trabajo. Considero que sí vale la pena invertir en los trabajadores si queremos aventajarnos en la productividad y por ende en las ganancias, mismo que también favorece al trabajador para que se haga más apto y más diestro en la ejecución de su propio trabajo. Claro está que si tienes una visión clara sobre en dónde quieres estar dentro de 5, 10 o más años como empresa y como empresario, se te hará más fácil invertir en tu gente, para que sean ellos quienes tomen la bandera de la empresa y la sigan llevando sobre una ruta de crecimiento rentable. Ya entiendo, y si mencionamos el tipo de contrato de prueba, ¿qué es lo que tiene en diferencia entre ambas? Verás, pues los contratos por periodo de prueba son muy comunes en la actualidad y prácticamente en la mayoría de lugares de trabajo se aplican como una medida para evaluar el desempeño de quien aspira a integrarse a una empresa. Por lo regular, estos contratos tienen una duración de entre 30 y 180 días y al finalizar es común que los empleadores evalúen el desempeño del empleado. Es importante mencionar que tanto el contrato de capacitación inicial como el contrato de periodo de prueba, los trabajadores no pueden ser sometidos a más de uno de los periodos que fija la Ley Federal del Trabajo. En otras palabras, no es válido que después de tener un contrato de periodo de prueba, inmediatamente se nos haga firmar a nosotros como trabajadores otro contrato de la misma naturaleza. Para empezar, ¿qué caso tiene? Inclusive con esta situación notamos que nos estamos yendo en contra de nuestra ley. En ambos casos, ya sea por prueba o por capacitación, si al término del contrato subsiste la relación laboral, lo entenderemos como que ahora es un contrato por tiempo indeterminado. Además, estos contratos también deben de tomarse en cuenta para el cálculo de la antigüedad. Nosotros como jóvenes nos enfrentamos o nos enfrentaremos ahora
a la incorporación del mundo laboral, el cual tenemos que lidiar con los retos y limitaciones que impone el estado actual del mercado de trabajo y precisamente a este tipo de casos de capacitación y de pruebas. Espero que ahora que ya conocemos y abordamos los tipos de contratos que se puede dar en un ámbito laboral, es un buen momento para que conozcas los beneficios de gestionar y tener buenas relaciones laborales dentro de tu entorno. Para ello, nos enfocaremos en la duración que puede existir en ella. Primero que nada, como bien lo mencionas, fue útil abarcar estos temas, ya que los volveremos a retomar, pero específicamente en el aspecto de la duración, pues hay que dejar en claro que los patrones no pueden asignar arbitrariamente contratos de tiempo determinado a los trabajadores por un mes, 2 meses, 6 meses, etc., dado que la Ley Federal del Trabajo dispone concretamente 3 casos en los que dura la relación de trabajo. Estos 3 casos concuerdan con el tipo de contrato, ¿cierto? Por supuesto, y es que pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. En el primer caso, por obra determinada y terminación de una obra específica, independientemente del tiempo que lleve la realización de la misma. La Ley Federal del Trabajo establece que este tipo de relaciones por obra determinada solo puede estipularse cuando así lo exija la naturaleza del trabajo a realizar. En las ciudades notamos que un modelo claro de este tipo de duración se da en cuanto a la mano de obra en construcciones, la cual constantemente están contratando. Mencionemos a los trabajadores albañiles que junto con sus compañeros de trabajo para la construcción de un edificio, la relación de trabajo simplemente durará hasta que ellos terminen tal obra. En este caso no se sabe el tiempo exacto que puede durar el trabajo. Quizás sí tener la noción del tiempo que se llevará, pero no son exactas la duración. Simplemente se tendrá en cuenta que cuando se acabe de construir el edificio, se dará por finalizada la duración de trabajo. Inclusive en comunidades rurales, pues vemos que los albañiles, o comúnmente llamados chalanes, y que junto con los maestros cambian de sitio de trabajo cada que terminan cierta obra por los que fueron contratados. Es evidente la comparación en las poblaciones rurales de las urbanas. Bien lo decíamos, en lo rural es más tendente a ser contratados por palabra, y así en palabra es como se finaliza la duración de la obra, y ya recibes tu último pago y se disponen a buscar otra obra y así sucesivamente. Bueno, por el caso inverso, las de tiempo determinado solo pueden estipularse cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar y cuando se sustituya temporalmente a otro trabajador. En este caso mencionamos anteriormente que existe una fecha de inicio y una de término de la relación laboral. Vemos que es un trabajo temporal, donde rescatamos que, por ejemplo, en ciertas tiendas departamentales, en la temporada de fin de año, contratan a trabajadores únicamente durante los meses de diciembre y enero para hacer frente a la demanda que sus clientes hacen de sus productos y servicios, ya que con el personal que cuentan no pueden hacer frente a esa demanda. O podemos ver en nosotras cuando embarazadas suspendemos nuestra labor por el derecho que tenemos de incapacidad durante las semanas de pre y posparto. En esta situación se contrata a una persona de tiempo determinado, pues solo laborará mientras como mujer embarazada cumplamos la incapacidad. Cuando regresemos, la persona que nos cubrió llegará a su fin de duración de trabajo. Supongo que las que son por tiempo indeterminado son aquellas en donde no se sabe cuánto durará esta relación laboral, ¿o me equivoco? Es cierto, en las relaciones por tiempo indeterminado, el trabajador sabe cuándo inicia su trabajo, pero no cuándo terminará el mismo. En otras palabras, tiene un carácter más o menos permanente, que solo podrá determinar cuando renuncie o exista causal para el despido. También existen las relaciones de trabajo para la inversión de capital determinado, o así lo tengo entendido. Así es, se considera una situación de excepción,
La ley contempla la posibilidad de que se contrate a los trabajadores para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas, dependiendo de la duración de la relación de la inversión que se haga de un capital determinado. ¿Cuál es la prórroga de la relación de trabajo? Bueno, si dice que si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. De esta forma, en general, las relaciones de trabajo deben establecerse por tiempo indeterminado, siendo casos excepcionales el establecimiento de las relaciones por obra o por tiempo determinado, y, en el caso de estas, solo podrán fijarse en los casos expresamente permitidos por la ley, y determinarse expresadamente en el contrato de trabajo, porque, de lo contrario, se entenderá que la relación es por tiempo indeterminado. Es necesario que cuando se comience a laborar, en el contrato se estipule la duración del trabajo. Así se tendrá definido el tiempo por el cual el empleado prestará sus servicios, y cuando no se indique el tiempo que laborará el trabajador, se tomará como tiempo indefinido o indeterminado. Es decir, no tendrá una fecha exacta para que se den por terminadas sus actividades laborales. Aunque actualmente las empresas en sus contratos establecen que la duración de las relaciones laborales es por tiempo determinado, y por lo regular solo son de 6 meses estos contratos. Cuando culmine el tiempo se podrá renovar el contrato para volver a establecer la duración de la relación laboral, pero la realidad es que los patrones prefieren establecer que el tiempo sea definido, pues más que nada lo hacen para que a los trabajadores no se les pueda otorgar algunos derechos como por ejemplo el derecho de antigüedad, pues si se renueva la duración de las relaciones laborales cada 6 meses no tiene antigüedad el trabajador, pues siempre estará en su contrato que la duración de la prestación de servicios solo es por tiempo menor a 1 año, y para recibir prima de antigüedad se considera que el empleado debe tener 15 años en su empleo. ¿Quiénes son los involucrados en la duración de las relaciones laborales? Principalmente el trabajador, a quien se denomina como la persona que presta servicios a otro individuo, empresa u organización de manera remunerada, por lo que recibe un salario en dinero, especies o una mezcla entre ambas. También el patrón es aquella persona que utiliza el servicio de uno o varios trabajadores. Pero bueno, ¿y en situación del intermediario también estaría involucrado o no? Sí, pues es un subordinado del patrón, y este es el que se encarga de contratar nuevos trabajadores para la empresa física o moral, que es el patrón. Para mayor entendimiento, es aquella persona que tiene la responsabilidad de involucrar al empleado en las relaciones de trabajo para que preste sus servicios al patrón. De igual manera, el representante del patrón está involucrado, pues son aquellas personas representantes que ejercen las funciones de las personas físicas y morales cuando éstas no tienen existencia física, claro. Y por último, en ocasiones pueden estar involucrando el patrón sustituto que es solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha en que se haya dado aviso de la sustitución, hasta por el término de 6 meses. Concluido este periodo, únicamente subsiste la responsabilidad del nuevo patrón. Aquí es donde vimos que los principales actores en una relación de trabajo son tanto los trabajadores como los patrones, cada uno con sus respectivas obligaciones, sin dejar al olvido que ambos cuentan con derechos. Para comprender más a fondo estos temas, daremos paso a objetivos que se tienden en las relaciones laborales. Considero que todos los lugares que ofrecen trabajo, inclusive el propio patrón, tienen detrás de sí un objetivo que les impulsa a desarrollar sus acciones o potencializar sus ganancias. Por ello, conocer los objetivos de las relaciones laborales al interior de una organización nos permitirá aprender cuál es el verdadero potencial de las relaciones laborales óptimas. Exacto, porque para una organización uno de los objetivos más importantes
es mejorar su productividad, ya que con esto les permite alargar la vida del negocio y al mismo tiempo obtener una mayor rentabilidad económica. Manifiesto entonces que estos permiten que los empleados se desarrollen profesionalmente al informarse de nuevos requerimientos en su labor y que a la vez estos permiten que los centros de trabajo tengan un personal más productivo al mantenerse actualizado en su ramo, lo que puede prolongar el tiempo de vida de una empresa. Claro, pero la cuestión aquí es que, ¿te parece que esto es lo que buscan los empleados? La respuesta es no. Pero esto no significa que los empleados no obtengan algo de las relaciones laborales, pues lo que los empleados obtienen con esta dinámica social al interior de ellas es estabilidad y desarrollo laboral. Cuando los empleados ingresan a trabajar, especifiquemos que para adaptarse rápido a un nuevo puesto deben desarrollar relaciones laborales con sus compañeros de trabajo, y esta actividad les puede ayudar a desarrollar estabilidad laboral, porque mientras más rápido se acoplen y adapten conocimiento de sus compañeros, más rápido podrán tener la estabilidad que buscan y por ende todos salen ganando. Como consecuencia, mejorarán sus habilidades como profesionales, lo que les permitirá incorporar nuevo conocimiento y competencias a sus habilidades laborales, y así habrá empleados mejor preparados, lo cual también les beneficia en el ámbito personal. ¿Qué plenitud es estar trabajando en un ambiente donde la relación de trabajo es amena, así como ha sido esta programación, donde a continuación tocaremos el tema de suspensión, rescisión y terminación de la misma? Bueno, tengo entendido que existe la suspensión de las relaciones de trabajo. ¿De qué trata la suspensión? Por suspensión de la relación de trabajo debe entenderse como el intervalo pasivo en el que pueden quedarse los efectos del contrato de trabajo. Es decir, que en la relación de trabajo se pausa por causas del trabajador o por el patrón, pero sin que esto haga que termine la relación obrero-patronal. Esto quiere que se suspenden las obligaciones tanto del trabajador como del patrón, es decir, en caso del empleado, se pondrán en pausa sus servicios que presta en la empresa o establecimiento. En cambio, cuando se trata del patrón, deja de pagar el salario o remuneración correspondiente al empleado. Pero esto no quiere decir que el trabajador va a perder su trabajo, pues cuando se pueda reincorporar a este, lo hará sin que su contrato sufra algún cambio. ¿Cuáles son las causas por las que puede suspenderse la relación laboral? En el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo se establecen estas causas, y algunas son por enfermedad contagiosa del trabajador, incapacidad ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de la sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel, el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicios cuando sea imputable al trabajador. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad y la licencia que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Tomemos como ejemplo la causa por enfermedad contagiosa. Supongamos que un trabajador se enferma de viruela porque un familiar lo contagió. Para que los demás empleados no se contagien, se tendrá que suspender la relación laboral del trabajador enfermo mientras se recupera. El patrón no tendrá obligación alguna de pagar los salarios correspondientes, pues la enfermedad no se derivó del trabajo, fue por circunstancias exteriores, y el empleado no tendrá el deber de realizar sus obligaciones,
Pasan los días que dura la enfermedad y el trabajador está totalmente recuperado, por lo cual regresa a su empleo sin que su contrato sufra algún cambio. Es decir, él llega a su mismo puesto, con su mismo salario y volverá a prestar sus servicios. Mientras tanto, el patrón pagará sus salarios desde el momento en que su empleado se reincorpore a sus labores. Por lo que entendí, la suspensión solo es temporal, ya que solo se dejará la relación de trabajo por un tiempo específico, y ninguna de las partes involucradas tendrá sus respectivas obligaciones. Y bueno, se considera al trabajador se le pueden generar algunos beneficios. Por ejemplo, si el trabajador está integrado al IMSS y al corriente con sus cuotas, continúa disfrutando de los beneficios que otorga el instituto, aun cuando no esté prestando el servicio y no se le esté pagando. También el trabajador tiene derecho a regresar al puesto que desempeñaba. De lo contrario, se puede reclamar un despido injustificado. Y como ya lo mencionamos, no se podrá alterar su contrato. Seguirá con las mismas condiciones que tenía antes de la suspensión. Qué interesante, pero ¿cuáles son las causas de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo? Estas se estipulan en el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo y se derivan por la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de trabajos, la falta de materia prima no imputable al patrón, el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado, también la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables, y la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencias sanitarias. Precisamente estamos en tiempos de contingencia y estamos viviendo una de las causas que establece la ley. Cuando se inició esta pandemia por COVID-19, muchas empresas, instituciones, negocios, tiendas departamentales y otros establecimientos cerraron, ya que la autoridad sanitaria declaró la suspensión de labores. Todos pensábamos que solo eran 2 semanas, que se detendrían las actividades, pero la situación empezó a empeorar y se tuvieron que tomar medidas para que se pudieran realizar las labores que se dejaron pendientes. Las escuelas están impartiendo sus clases a distancia para evitar más contagios. Algunas empresas tienen a sus trabajadores cumpliendo sus obligaciones desde casa, y aquellos establecimientos y negocios que no pueden trabajar a distancia tomaron las medidas necesarias para que pudieran seguir con su trabajo. Mientras se suspendieron las relaciones laborales, se encontraron soluciones y alternativas que permitieran seguir laborando. Al restablecer las relaciones de trabajo, se comenzaron con las obligaciones de las partes involucradas. Es verdad, la contingencia que estamos viviendo provocó muchas suspensiones laborales, pero ahora quiero que me expliquen sobre la rescisión. La rescisión es muy diferente a la suspensión, pues en este caso se trata de la disolución de las relaciones de trabajo decretada por uno de los sujetos cuando el otro incumple gravemente sus obligaciones. Es decir, la rescisión de las relaciones de trabajo no es otra cosa que la finalización de la misma, decretada por alguna de las dos partes en forma unilateral o cuando la otra ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Supongamos que en mi trabajo yo no cumplo con mis obligaciones. Falto las veces que quiero, sin pedir permiso o no prestar justificación. No cumplo con las medidas preventivas y ocasiona accidentes de trabajo. Y para terminar, divulgo algunos secretos de fabricación de la empresa. Bueno, por obvias razones, el patrón me va a despedir por todas las faltas que he cometido, y cabe mencionar que la rescisión es sin responsabilidad para el patrón, ya que yo estoy faltando a mis responsabilidades y perjudicando a la empresa o establecimiento. Claro, es un ejemplo. Has mencionado un ejemplo sobre las causas de la rescisión sin responsabilidad para el patrón. Entonces, ¿cuáles son aquellas sin responsabilidad para el trabajador?
En este caso es cuando el trabajador renuncia por el incumplimiento de las obligaciones que tiene el patrón. Por ejemplo, que no le paguen el salario que le corresponda, cuando existe peligro grave a la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carácter de condiciones higiénicas del establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad. Porque el empleado reciba amenazas, actos de violencia, acoso sexual o atenten contra la dignidad del trabajador. Muchas veces los trabajadores tienen mucha necesidad de tener un trabajo y permite todas estas situaciones, pero algunos otros prefieren renunciar y no tener que aguantar los malos tratos en su trabajo. Ahora entiendo, y supongo que hay alguna característica de la rescisión de las relaciones de trabajo. Estás en lo correcto. La rescisión es un acto jurídico que reúne tres características indispensables. Una de ellas es la unilateralidad. Significa que es decretada por uno solo de los sujetos de la relación de trabajo. Es decir, puede ser declarada por el patrón o por el trabajador sin el consentimiento del otro. Otra es la potestativa. En una relación de trabajo pueden presentarse circunstancias que ameriten la rescisión de la relación laboral. Sin embargo, puede ser que la parte afectada decida no dar por terminada la relación y éste continúe surtiendo sus efectos. Y por último, es formal. Si el trabajador, quien incumple alguna de sus obligaciones y el patrón decide rescindir de la relación de trabajo, está obligado a dar aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa o causas de la rescisión, además de indemnizar al trabajador. En otras palabras, en el caso de la potestativa, está dada una vez que alguna de las partes incumple sus obligaciones. La otra tiene la opción de rescindir o no. Se puede decir que si un patrón despide a un trabajador, éste puede decidir aceptar su despido o seguir laborando. Pero el patrón tiene la obligación de darle aviso por escrito al empleado de la fecha y del por qué fue despedido. De esta manera, se cumplen las características de potestativa y formal de la rescisión. Entonces, la rescisión de las relaciones de trabajo es básicamente la terminación de estas. No, la terminación se define como la disolución de las relaciones de trabajo por mutuo consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un hecho, independientemente de la voluntad de los trabajadores o de los patronos, que hace imposible su continuación. Para entenderlo mejor es darle fin a las relaciones laborales y que tanto el trabajador como el patrón estén de acuerdo con ello, o también se puede dar por circunstancias que no dependa de alguna parte involucrada, por ejemplo, la muerte del empleado. Esto no depende del patrón o del trabajador y forzosamente se termina la relación que se tenía, o por alguna incapacidad física o mental que le impiden al trabajador prestar sus servicios. También podría ser por la terminación de una obra, es decir, que se contrata a un trabajador para algo específico y al término de su obligación se termina la relación laboral que existía. La principal consecuencia de la terminación es, por supuesto, el rompimiento del vínculo laboral, es decir, que a partir del momento en que ésta se termine no hay responsabilidad de pagar el salario y, por supuesto, tampoco de prestar un servicio. A diferencia de la rescisión, el patrón no se obliga a pagar indemnización alguna. Gracias por corregir y aclarar mi idea. Pasando a otro tema muy importante, quiero saber sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Creo que a muchos nos interesa esto. En sus orígenes, los sistemas de reparto de utilidades fueron instrumentos de forma voluntaria utilizados en las empresas, que procuraban establecer buenas relaciones laborales y querían compartir parte de los frutos de su éxito con los trabajadores que las conformaban. Años más adelante, algunos países empezaron a establecer este instrumento de forma obligatoria, para que se extendiera el beneficio a la mayoría de los trabajadores. En México, ¿cuándo se empezó con el reparto de utilidades? El decreto por el cual se les otorgó a los trabajadores el derecho de participar en las utilidades de las empresas se publicó por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962. Se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como parte del artículo 123 en su fracción 9, apartado A.
En sus 6 incisos se dictaron las normas básicas y elementales para que, a través de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, se determinará y regulará la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, conjuntamente con el capítulo 8 del título 3 de la Ley Federal del Trabajo. Es increíble cómo desde entonces los trabajadores participan en las utilidades de la empresa y ya esté estipulado en la ley. Sin duda alguna. Y bueno, el objetivo de toda empresa o establecimiento es la obtención de ganancias con su actividad. Estas ganancias no serían posibles sin la colaboración y labor de cada uno de los trabajadores. Por ello, se considera importante que los patrones compartan esas ganancias con los trabajadores. A esto se le llama partición de los trabajadores en las utilidades de la empresa. El reparto de utilidades es una parte de las ganancias que obtiene una empresa. Estas se visualizan al término de los estados financieros y se distribuyen entre los empleados. Lo que toda organización desea es que siempre se obtengan utilidades, y cada que esto suceda, los trabajadores tienen derecho a que se les dé una parte de esa ganancia. Este derecho que tienen los empleados, en mi opinión, solo es una recompensa de los resultados del proceso económico y de producción de bienes y servicios que adquieren, ya que sin el esfuerzo y dedicación que ellos ponen en su trabajo, la empresa no obtendría ganancias ni tendría éxito. Es verdad, también el patrón pone de su parte, pero es bueno reconocer la entrega que muchos trabajadores tienen en sus actividades y que hacen que tenga productividad la organización, y por esta razón lo que les corresponde a los subordinados por la participación en las utilidades se lo tienen bien merecido. ¿Cuál es el principal objetivo de este derecho? Bueno, sus objetivos son ser instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el capital, reconociendo la aportación de la fuerza de trabajo, contribuir a elevar el nivel económico de los trabajadores y sus familias y a mejorar la distribución de la riqueza, además de aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de los trabajadores y empresarios para alcanzar una prosperidad común. Voy a mencionarles que sus características vienen siendo aleatorio, puede o no otorgarse a los trabajadores, depende de la obtención de ganancias por parte de la empresa. Si no se obtienen ganancias en un ejercicio, no hay utilidades. Es obligatorio si se obtienen ganancias durante un ejercicio fiscal, así sean mínimas, se tiene la obligación de repartir una parte entre los trabajadores. Claro, ya que es variable. Año con año la cantidad que recibe el trabajador por concepto de utilidades es distinta. El monto a repartir se determina con base en los resultados obtenidos en el ejercicio y el procedimiento, y la fecha límite para su pago están contenidos en un ordenamiento legal, es decir, no están sujetos a negociación entre partes. También es imprescriptible para la masa de los trabajadores y prescriptible para el trabajador como individuo. Es decir, si un trabajador no cobra sus utilidades en un año, la cantidad se integra al reparto de las utilidades del siguiente año y se distribuye entre la totalidad de los trabajadores. Pero ese trabajador, luego de un año, no podrá cobrar sus utilidades y el pago debe realizarse en efectivo. No puede sustituirse o pagarse con bienes o vales, solo se permite el pago en efectivo. Pero, ¿cómo se determina el porcentaje que les corresponde a los trabajadores? La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria inversión de capitales. La forma de distribución de la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. ¿Todas las empresas están obligadas a proporcionar a sus trabajadores el reparto de utilidades?
Sinceramente no. En el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo se indican qué empresas se exentan de esta obligación y básicamente son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un nuevo producto durante los 2 primeros años de funcionamiento, las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía, la resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Como podemos ver, las únicas empresas que se exceptúan de esta obligación son aquellas que apenas están comenzando sus actividades con fines de lucro. Por esto mismo no podrán repartir sus utilidades, pues deben recuperar su inversión y verificar que su actividad marche bien y no tenga una pérdida. De igual manera, se exceptúan las instituciones que brindan sus actividades como un acto de humanidad, es decir, solo quieren ayudar a las personas sin obtener alguna ganancia, y solo aquellas que se estipulen en la ley no podrán aplicar este derecho. Todas aquellas que no han sido mencionadas sí tienen la obligación. Aunque sinceramente en nuestro país muchas empresas se hacen de la vista gorda, como popularmente decimos, cuando alguien ignora sus responsabilidades, pues no me dejarán mentir, que en alguna ocasión nos hemos topado con trabajadores que no reciben el porcentaje que les corresponde de las utilidades de la empresa, o a veces en las comunidades rurales los trabajadores no tienen conocimiento sobre este derecho, y los patrones abusan y no les dan nada. Pues muchas veces los patrones son tan egoístas que solo quieren que los trabajadores pongan todo su empeño y esfuerzo para que se obtengan más ganancias, pero para que los jefes se queden con todo y no cumplen con sus obligaciones, porque eso es. Además, recordemos que está impuesto en la ley, no solo porque yo lo diga. ¿Y todos los trabajadores pueden participar en el reparto de utilidades? El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades y los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 70 días durante el año, por lo menos. Por último, ¿cuándo se da el plazo para el pago de la participación? El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores, y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber medido objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en caso de que éste fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizando el interés de los trabajadores. Por otro lado, como bien sabemos, existe un momento en donde nos hemos enfrentado o nos enfrentaremos a la situación de que la empresa a la que prestamos nuestros servicios tenga que rescindir nuestro contrato de trabajo. Por eso, como último punto focal, tocaremos el cálculo de liquidación e indemnización. ¿Pero a qué se refiere una de otra? Porque de hecho para mí es algo nuevo de escuchar la palabra finiquito. ¿Puedes indicarme precisamente qué es? Claro, el uso correcto del término finiquito se utiliza en los casos de renuncia por parte del trabajador cuando surge una causal determinación de la relación de trabajo o existe rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón, y la liquidación es propiamente una indemnización que se debe pagar al trabajador cuando la responsabilidad de la rescisión recae en el patrón.
Hoy en día, debido a la pandemia de este virus, la suspensión de actividades esenciales ha bajado la cortina de muchos negocios, dejándolos sin liquidez suficiente para mantener sus operaciones. Además, quiero dejar en claro que con la intención de evitar la propagación del coronavirus, se han tomado diversas medidas sanitarias, pero esto no implica que nuestros derechos y obligaciones queden suspendidos o restringidos. Pues no procede el despido bajo el argumento de la aplicación de las medidas sanitarias. En pocas palabras, esto quiere decir que nuestro jefe no puede obligarnos a firmar una terminación o separación voluntaria, por lo que ante tal circunstancia no debes firmar renuncia ni ningún documento, toda vez que se trate de un despido injustificado, en el cual el patrón está obligado a otorgar una liquidación. Además, considero que es común que en el día a día dentro de una empresa se escuchen y utilicen los términos finiquito y liquidación de manera cotidiana y en algunos casos usarlos como sinónimos cuando nos referimos al pago de uno u otro como consecuencia de la terminación de una relación de trabajo. Muchas veces se confunde el concepto legal de liquidación por el de finiquito, pero hay diferencias. Es cierto, realmente son situaciones que no imaginábamos que llegaría a tales puntos. Por otro lado, les comento que la liquidación hace presencia cuando el empleador se ve obligado a efectuar un pago indemnizatorio como consecuencia del daño o perjuicio que le causa al trabajador por privarlo de trabajo, sin que exista un motivo que lo justifique. Tratándose de liquidación, el trabajador podrá solicitar a la autoridad laboral que se le reinstale en su trabajo que desempeñaba o que se le indemnice en términos del artículo 123 constitucional con el importe de 3 meses del salario. Sobre todo, hay que recordar que cuando el trabajador solicita la reinstalación y el patrón la acepta, no se paga liquidación alguna, ya que continúa la vigencia de la relación de trabajo y el empleador solo estará obligado a pagar el importe de los salarios caídos. Entonces, ahora que sabemos en qué momentos están siendo ocupados estos términos, ¿de qué se compone una liquidación? La liquidación debe incluir 3 meses de salario, prima de antigüedad, salarios vencidos solo en caso de despido injustificado, con límite de 12 meses a partir de la notificación del despido, de 20 días de salario por año trabajando solo en caso de ser despedido injustificadamente, solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la reinstalación y recibir la negativa de la empresa. Para que aplique una indemnización, se deben presentar las siguientes condiciones, como que la empresa rescinde su contrato por motivos que no tienen que ver con tu desempeño, reestructura de área, cierre de la empresa, tu posición desaparece o porque te despidieron injustificadamente, y si es que decides renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón. Eso de que se pueda renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón, ¿cómo sería? Te mencionaré algunos, y es que puede ser si el patrón engaña de algún modo al trabajador respecto de las condiciones de trabajo a desarrollar. Esta causa de rescisión deja de tener efecto luego de que el trabajador haya prestado servicio durante 30 días, cuando el empleador o cualquiera de sus representantes incurran en actos de violencia, amenazas, hostigamiento o acoso sexual en contra del trabajador dentro del servicio o fuera de este, si el empleado no recibe el salario correspondiente en la fecha o lugares convenidos, y entre otras más situaciones es que de acuerdo con la ley laboral, el patrón debe pagar la liquidación por despido injustificado. Y se tratase de un finiquito, ¿cómo es la forma en que pagará? La forma de pago más común es con cheque, y el trabajador debe recibir una carta finiquita que incluya todos sus datos y el desglose de los conceptos que se le están pagando. Bueno, este finiquito se te da porque decides por tu propia voluntad dar por terminada la relación laboral, ya sea por un nuevo trabajo, por cambio de residencia o porque ya no te conviene monetariamente. Será una decisión personal. Por eso, independientemente del tiempo que hayas trabajado, por ley, te corresponde una compensación por los servicios prestados. ¿En qué otras situaciones me pueden compensar para que me toque un finiquito?
Aparte de decirte que si renuncias a tu empleo de manera voluntaria, también se puede aplicar por si tienes una invalidez por enfermedad. En este caso también se te pagará tu prima de antigüedad y gratificación por invalidez. Eso de la primera antigüedad, ¿cómo está dada? Verás, consiste en 12 días por año trabajado, cuando el empleado alcanza 15 años de antigüedad, pero tiene un tope, que consiste en 2 veces el salario diario de la zona geográfica. Un dato interesante es que la prima de antigüedad también se paga por muerte del trabajador, sin importar los años trabajados. ¿Qué incluye el finiquito? Los días trabajados y no pagados en el mes, es decir, si te pagan por quincena y renuncias el día 10, te corresponde el pago de esos 10 días laborados, parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de tus vacaciones, otras prestaciones incluidas en tu contrato como bonos, vales, comisiones, caja o fondo de ahorro, utilidades, etc. En este caso, considero que pasaremos a aquellas preguntas frecuentes que la mayoría de nosotros oyentes se estarán formulando sobre el finiquito y la liquidación. Por ejemplo, siempre que te despiden, ¿te deben dar liquidaciones? No. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones de un despido justificado sin responsabilidad para el patrón. Esto sucede cuando cometes una falta como mentir sobre tus títulos o conocimientos, incurrir en actos de violencia, dañar los bienes de la empresa, más de 3 faltas injustificadas en 30 días, ir al trabajo bajo la influencia del alcohol o drogas, entre otras. En este caso, la empresa no está obligada a indemnizar por el despido, solamente se te pagará un finiquito. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente, no se le pagará indemnización al trabajador que se le despida por causas que él mismo cometió, pues primero que nada, el empleado sabe sus obligaciones y las prohibiciones que tiene. Entonces, si no las cumple, obviamente el patrón se verá obligado a despedirlo de forma justificada. La Ley Federal del Trabajo estipula que al cometer alguna falta que daña a la empresa o a los involucrados en la misma, no se pagará indemnización alguna. Bueno, y si soy un poco razonable, no podría exigir que me den indemnización alguna si se llega a terminar mi relación de trabajo por algo que yo mismo provoqué, pues es como darle un dulce a un niño que se porta mal. Es algo ilógico que premies a alguien por causar daño y por faltar a sus obligaciones en su trabajo. También es importante que conozcas cuáles son las formas que indica el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, por las que un trabajador puede ser despedido de forma justificada por su patrón, y son cuando el trabajador miente a su patrón y le diga que tiene capacidades, habilidades o aptitudes que no tiene para hacer un determinado trabajo, o que realice alguna de las siguientes faltas en su hora de trabajo, por decir que no sea honrado, que sea violento con el equipo de trabajo o con algún jefe, que muestre violencia con clientes o proveedores, y si el trabajador se porta de forma indisciplinada fuera de su horario de trabajo con su patrón, compañeros de trabajo, clientes o proveedores, que el trabajador cause daños materiales graves durante su jornada laboral en edificios, obras, maquinaria, herramientas, materias primas u otros objetos de la compañía, que el trabajador sea imprudente o descuidado y ponga en riesgo la seguridad de sus compañeros de trabajo o de la empresa, cuando el trabajador realice actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual contra sus compañeros en la empresa, que el trabajador revele a otros secretos de fabricación, temas confidenciales que sean perjudiciales para la empresa, cuando el trabajador falte a su trabajo 3 veces en un mes, sin permiso del patrón, que el trabajador no atienda las instrucciones sin motivo alguno de su patrón, cuando el trabajador se niega a aplicar las medidas y procedimientos de seguridad para evitar accidentes o enfermedades, si el trabajador llega a su empleo en estado alcohólico o bajo la influencia de alguna sustancia narcótica sin prescripción médica, y cuando el trabajador le dicten una pena de prisión que le impida cumplir con su trabajo. Es muy importante tomar en cuenta que cuando un patrón despide a su empleado de forma justificada, deberá avisarle por escrito y personalmente las causas del despido,
Y como se ha mencionado, estas causas pueden ser por engañar al patrón. A veces entiendo que algunos trabajadores en ocasiones se encuentran desesperados por encontrar un empleo, y con tal de quedarse en él, mienten respecto a lo que ellos pueden o saben hacer. Pero, si el patrón lo contrata y se da cuenta después de su engaño, pues lo van a despedir. De igual manera, si el trabajador es violento, claramente el empleador se verá en la necesidad de despedirlo, pues no va a permitir que cause daños a las demás personas que colaboran en la empresa o al patrón. Pienso que en toda organización los empleadores buscan que los trabajadores sean personas responsables, a las cuales se les pueda tener confianza, que también tengan claro que lo primordial es cuidar a todos los involucrados para poder tener un rendimiento bueno en la empresa y con ello poder evitar dificultades. Entonces, si algún trabajador no cumple con ello, se despedirá de manera justificada. Además, el patrón se puede respaldar en lo que se estipula en la Ley Federal del Trabajo, por si alguien lo quiere demandar o causar algún daño. Si el despido es injustificado, ¿puedo solicitar que se me reinstale en mi puesto? Si la ley lo establece en el artículo 48, el trabajador deberá acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que determinará si el despido fue injustificado. En dicho caso, el empleado puede solicitar que se le reinstale en su puesto. Si la empresa se niega, además de su finiquito e indemnización, tendrá que pagarle al trabajador 20 días de salario por año trabajado. Bueno, aquí es todo lo contrario al caso del despido justificado, porque así como no es justo que paguen indemnización por algo que fue provocado por el empleado, tampoco es justo que no lo hagan su correspondiente indemnización al empleado que fue despedido injustamente. Pero cabe destacar que la decisión de que fue injusto el despido no se toma así como así, sino la Junta de Conciliación y Arbitraje tendrá la responsabilidad de analizar el caso y determinar si es por causa justificada o no. En caso de que sí lo sea, el trabajador tendrá la opción de ser reincorporado a su puesto nuevamente o irse de la empresa pero con su indemnización y su finiquito en las manos. Si el patrón se niega a hacerlo, pues simplemente él mismo saldrá perdiendo, pues deberá pagarle 20 días del trabajo por cada año que el trabajador prestó sus servicios en la empresa. Oyentes, si en algún momento ustedes son despedidos y creen que fue de manera injusta, pueden abogar por ello, pero de igual manera deben estar conscientes de que se hace un análisis de la situación y el patrón no es quien toma la decisión de que su despido fue infundado, sino que hay una autoridad que lo hace y si está considerada que el patrón tuvo los argumentos necesarios y evidentes para el despido, ustedes ya no podrán hacer nada. Piénselo bien. ¿Tengo que pagar impuestos sobre mi liquidación o finiquito? Sí, sobre ambos conceptos se te aplicará el impuesto sobre la renta correspondiente. Hay montos exentos para aguinaldo y prima vacacional en el caso del finiquito y hasta 90 días de salario mínimo por año laborado en el caso de indemnización y prima de antigüedad. Ya sé lo que me deben pagar, pero ¿qué me pueden descontar? Para todos los trabajadores aplican deducciones por ISR y cuotas del IMSS y según sea el caso te pueden descontar el pago de tu crédito Infonavit, el adeudo de crédito Fonacot, los préstamos personales, las pérdidas o averías de equipo de la empresa, las cuotas sindicales, los viáticos pendientes por comprobar, inclusive la pensión alimenticia. Para aquellos empresarios que llega a cierta situación en que su empresa quiebra, ¿significa que no pagarán liquidaciones? ¿Pueden obligarme a firmar una renuncia? No, la empresa está obligada a cubrir en primer lugar los compromisos salariales con sus trabajadores si su empresa está en quiebra. Y también no puede obligarte a nada, es completamente ilegal. Si la empresa te pide firmar una renuncia al contratarte, es evidente que no respetará tus derechos en el futuro. Aquí en nuestro país, ¿qué es lo que caracteriza el finiquito? Pues es un proceso bilateral, es una prueba legal del término de la relación laboral. Como bien lo comentamos, la firma del mismo es voluntaria, contiene las obligaciones por liquidar de parte del empleador, se puede firmar de conformidad o inconformidad, tiene carácter liberatorio, es decir, implica la renuncia a reclamaciones posteriores sobre las obligaciones contempladas en el documento. Además, ambas partes interesadas deben comparecer personalmente
o por medio de una representación legal, y es que según la legislación, el empleado tiene derecho a la presencia de un testigo, notario, auditor, inspector, etc. Es decir, un finiquito lo vamos a recibir cuando un trabajador decide renunciar o dejar su trabajo o su contrato de trabajo. Si es temporal, llega a su fin. En este caso, nosotros como trabajadores tenemos derecho a recibir un finiquito. Pero debemos tomar en cuenta que en este debe incluir los días trabajados que quedan pendientes por pagar. Por ejemplo, si la renuncia se da en un día 10 de mes y ya trabajamos esos 10 primeros días y cobramos por lo regular un día 15, entonces el finiquito deberá tener esos 10 días que se han trabajado. También debe incluir lo que es el pago proporcional del aguinaldo de acuerdo a los meses que se haya elaborado, el pago proporcional de las vacaciones de acuerdo a los meses que se haya trabajado, y si tenemos algún tipo de prestación o comisiones, esta también se debe incluir de forma proporcional en este pago de finiquito. Otro motivo en el cual nosotros podemos recibir un finiquito es cuando nos despiden, pero existe una causa justificada para este despido. Siendo este el caso, el empleador nos va a presentar un finiquito todos los rubros que hemos mencionado. Es un hecho que la Ley Federal del Trabajo se promulgó para defender los derechos de los trabajadores mexicanos y con ello evitar los abusos. Sin embargo, también se sabe que existen situaciones en las que no puede meter las manos, tal como un despido sin indemnización. De acuerdo con la ley mencionada, si vives un despido injustificado, tienes el derecho de poner una demanda en contra de él o los patrones. Tras la demanda, conciliación y arbitraje será la institución encargada de lograr un acuerdo que convenga a ambas partes, patrones y extrabajadores. Sin embargo, existen algunos casos específicos en que los patrones pueden hacer válida la opción de despedir sin indemnización. ¿Cuáles serían las razones por las que pueden despedir sin indemnización? Los casos por los que pueden despedir sin indemnización puede ser por actos de violencia contra superiores, actos de violencia contra los compañeros, actos de violencia fuera del trabajo, acoso u hostigamiento, información falsa, revelar información confidencial, inasistencias injustificadas, desobediencia, daño a las instalaciones, negligencia, desatender medidas preventivas, imprudencia, condenas, falta de certificaciones y por uso de alcohol o drogas. Las causas por las que se da un despido sin indemnización básicamente son actos que el empleado ejerce y los cuales tiene prohibidos o perjudican tanto a sus compañeros de trabajo, así como al patrón, a la empresa o incluso a sí mismo. Un ejemplo puede ser cuando un trabajador presentó certificados falsos o referencias que atribuyen al trabajador capacidad, aptitudes o facultades que no tenga. Considero que en esta parte el trabajador al mentir se está perjudicando él mismo, pues el patrón al pensar que es apto para un trabajo le designa actividades para que realice y si el empleado no sabe respecto a ello puede ocasionar algún accidente donde él salga dañado. Otro caso donde un patrón puede despedir sin indemnización es cuando algún trabajador revela información confidencial de una empresa, por lo que este trabajador, al ser contratado, firmó un contrato donde acepta cláusulas de confidencialidad. Además, lo considero como una traición a su trabajo. De alguna manera puede ayudar a la competencia y perjudica la productividad de la empresa y claramente el patrón no puede permitir que un empleado divulgue información que solo se deba saber dentro de la organización y de igual manera es injusto otorgar indemnización a la persona que provocó conflictos. La indemnización es la compensación por un daño que se haya recibido. El término se emplea principalmente en el ámbito del derecho y permite, a través de él, referirnos a la transacción que se realiza entre un acreedor o víctima y un deudor o victimario. Es decir, es la compensación que un individuo puede exigir y eventualmente recibir como consecuencia de haber sufrido un daño, o en su defecto por alguna deuda que mantenga con él otra persona o entidad. Entiendo por indemnización como la gratificación a los empleados por algún daño que recibieron. En ocasiones me he encontrado con situaciones en donde en algunas empresas el patrón despide a alguien por contratar a un conocido y que él estima mucho. Por decirlo así, tiene preferencia con el nuevo empleado. Y bueno,
Despiden a una persona que era muy responsable en su trabajo, le ponía mucho empeño y se esforzaba por dar lo mejor de ella para que la empresa tuviera beneficios. Pero simplemente la despiden porque el patrón debe contratar a su conocido. A mi parecer, esto es un despido injustificado, además de que le están causando un daño a la persona, y por lo tanto se le debe otorgar una indemnización a la persona que fue despedida. Pero recordemos que el empleado puede exigir que se le reincorpore a su puesto. La víctima pedirá una determinada suma de dinero, la cual deberá de alguna manera equivaler el daño recibido o a las ganancias o beneficios que hubiera percibido si no se hubiese producido el daño por el cual se convirtió en víctima. Por esta cuestión es que generalmente ante estos casos se habla de indemnización de perjuicios. Existen dos tipos de indemnizaciones, las cuales se diferencian en cuanto al tipo de daño producido. Por un lado, la indemnización contractual, la cual será solicitada por el acreedor cuando haya existido un incumplimiento en cuanto a normas oportunamente estipuladas en un contrato suscrito por su parte y por la parte deudora. Y luego está la indemnización extracontractual, la cual se dará lugar cuando existe un daño o perjuicio hacia otra persona o hacia un bien propiedad del acreedor y no media un contrato. Debemos diferenciar los dos tipos de indemnizaciones y más que nada saber entenderlas. Como anteriormente lo mencioné, la indemnización contractual es aquella que se debe exigir cuando se causa un daño al trabajador por no haber respetado el contrato como se estableció. Entonces, será cuando el patrón debe compensar a quien fue perjudicado. En el caso de la indemnización extracontractual, es cuando se daña a personas que estén relacionadas con el trabajador, o de igual manera se causó perjuicio a propiedades o bienes del trabajador. Y pues bien, tenemos que tener bien en claro qué tipo de compensación se va a recibir por el agravio que se sufrió. Así es que, oyentes, ustedes deben conocer y aprender a diferenciar esto para poder exigir lo que les corresponde y no salir perdiendo. Queda en manos de nosotros alzar la voz, que nuestras leyes no sean solo letras muertas, pues aún con todo nos representan. La indemnización no solo podrá ser exigida cuando exista un daño directo por parte del deudor o de un victimario, sino que la misma también podrá ser solicitada en caso de contar con un contrato con una empresa aseguradora. Es común que la gente asegure alguno de sus bienes personales más preciados, como pueden ser casas, automóviles, contra imponderables robos, choques o hasta incendios, pagando una cuota mensual a una empresa aseguradora. El cliente tendrá sus bienes personales protegidos ante la sucesión de cualquiera de las contingencias mencionadas. Entonces, de producirse alguno de estos siniestros, se podrá solicitar una indemnización a la compañía contratada, la cual deberá recompensar el daño sufrido de acuerdo a las condiciones firmadas en el contrato celebrado oportunamente. Por otra parte, en muchas legislaciones laborales, cuando a un empleado lo despiden sin ninguna razón de peso, éste podrá exigir el pago de una indemnización, la cual estará en estrecha relación a la cantidad de años, meses o días trabajados. También el término indemnización se emplea para designar aquello con lo cual se compensa un daño. Hasta aquí abordamos los puntos focales de este tercer programa. Me agradó compartir con ustedes este espacio online, el cómo fluyó todos los temas abordados con ejemplos comúnmente vistos, más en estos tiempos que estamos pasando como humanidad. Espero que se sigan cuidando y antes de retirarnos daré paso a las conclusiones que nos llevamos de este tercer programa. Comencemos con usted, licenciada Diana. De favor, adelante. Todos en algún momento hemos tenido relaciones laborales, y si no es así, sé que algún día las tendrán, o al menos conocemos a alguien que tenga una relación de trabajo. Pero bueno, me gustaría señalar que es necesario entender que una relación de trabajo se da desde el momento en que se firma un contrato, pero claro está que las partes involucradas deben respetar sus obligaciones,
pues como trabajador prestarás tus servicios a un patrón, pero también recibirás un salario que corresponda a tus servicios. Lamentablemente en nuestro país, los empleos son muy escasos y muchas personas no logran encontrar alguno. Y desgraciadamente cuando tienen la oportunidad de trabajo, los empleados aceptan todo lo que se les impone, pues considero que lo que ellos quieren es tener un salario para poder cubrir sus necesidades. Y muchas veces algunos jefes abusan de la situación. Quiero aclarar que no estoy generalizando, simplemente digo que algunos empleadores prefieren hacer las cosas a su conveniencia sin importarles sus empleados. Pero no quiero desviarme. Lo que trato de decir es que las personas que van en busca de trabajo aceptan este con tal de recibir un salario. Pero ahora ya sabemos que es necesario exigir que el contrato contenga todo lo que estipula la Ley Federal del Trabajo. De esta manera, nos podemos respaldar por si no se quiere realizar el convenio como se debe. Por otro lado, si nos ponemos del lado del patrón, nos conviene tener relaciones laborales que duren por tiempo determinado, pero para las personas que trabajan no es justo de alguna forma, y se preguntarán, ¿por qué? Bueno, de esta manera se pierden derechos que se tienen, pues si se renueva el contrato, supongamos año con año, ¿cómo podríamos acreditar que tenemos derecho a una prima de antigüedad? O bien, si nuestra duración laboral solo es de 6 meses o 10 meses, no podremos pedir vacaciones. En fin, por una parte como jefe te conviene, pero si eres trabajador, pues obviamente no. Aunque cabe mencionar que en ocasiones los patrones también tienen problemas cuando no se establece bien un contrato y después los trabajadores no cumplen con lo que les corresponde. Y bueno, los jefes deben solucionar tal problema. Un beneficio que los trabajadores tienen en las empresas, si es que éstas tienen una ganancia en sus estados financieros, es el reparto de utilidades. Este tema me agrada, pues aquellas empresas que otorgan esta gratificación a los empleados de alguna manera están reconociendo el esfuerzo y el labor que ellos hacen para tener productividad en la organización. Más que un derecho que los trabajadores tienen, yo lo considero una motivación para poder seguir dando lo mejor de sí y de esta manera la empresa siga teniendo utilidades. Considero que la Ley Federal del Trabajo tiene muchos artículos que como trabajadores nos benefician y en los cuales nos podemos respaldar, pero tan solo hay que despertar y realmente ver lo que sucede en la realidad. En nuestro país no se cumplen las leyes como debe de ser. Y como siempre he pensado, los trabajadores son los que pagan los platos rotos, por decirlo de esta manera. Pues si exiges tus derechos, puedes perder tu empleo. Y creo que si se tiene una necesidad y no hay otra fuente de ingreso en tu vida, aceptas las condiciones. De esta manera, creo que las empresas no pueden tener relaciones de trabajo 100% agradables para ambas partes. Muchas veces existen injusticias o situaciones complicadas, pues así como hay personas responsables que respetan y cumplen sus obligaciones, hay personas que no lo son, y aquí hablo tanto de los patrones como de los trabajadores. Es importante que nosotros estemos preparados para saber a qué nos enfrentamos a la hora de tener una relación de trabajo, y pensar bien en qué parte nos corresponde ver las cosas, si como jefe o como trabajador, pues cada uno tiene sus ventajas y desventajas en este tema. En algún momento vamos a tener que trabajar o bien contratar a personas para que nos presten sus servicios y por ello es necesario tener en claro todo lo que conlleva tener una relación laboral adecuada y de esta manera poder trabajar en un ambiente agradable para ambas partes, ya que considero que una relación de trabajo también es apoyarse el uno del otro, complementar un equipo entre ambas partes por un mismo objetivo. Y como dice Henry Ford, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Entonces, considero debemos mejorar las relaciones de trabajo para tener mejores beneficios en la organización. Gracias, licenciada Diana. Ahora cedo la palabra a la licenciada María. ¿Puede concluir usted, de favor? Existe un miedo por parte de las nuevas generaciones de no lograr encajar en un mercado de trabajo que genera incertidumbre sobre su evolución, y es que todo comienza con salir con nuestra solicitud, buscando un trabajo de aquí
para allá a ver qué te encuentras. El día de hoy se abordó las relaciones laborales, por tanto, pues sí, como lo mencioné, todo comienza con esta búsqueda bochornosa de estar días, semanas, inclusive meses buscando trabajo hasta que por arte de magia ya encuentras un trabajo que llena todas tus expectativas, prestaciones, salarios. Ojo, ustedes y yo sabemos que los salarios aquí están. ¿Para qué decirlo? Pero por esta ocasión imaginemos que sí tendremos prestaciones. Sí va a ser un salario así súper wow y te dan la entrevista así súper rápido. Asistes a ella y obvio tienes que ir bien formal y presentable. Y no comprendo, ¿estás buscando trabajo porque no tienes dinero? ¿Dónde es que consigues dinero para comprar una camisa presentable que no cuesta 2 pesos? Está todo caro. ¿De dónde? Probablemente de unos ahorros, pero está bien, pensemos que ya tenemos eso arreglado y asistimos a la entrevista. Y ya pasas, hola fulanito, mira, este es mi currículo, bla, bla, bla. Y bueno, voy a omitir todo esto porque ya sabemos qué pasa. Imagínense, esto solamente es la entrevista. Entras al trabajo y no sabes qué onda. Te acoplas y justamente es donde aquí te percatas la verdadera relación laboral que llevarás en un trabajo. Conoces todo tipo de personalidades. Dejando esta pequeña situación, es triste que tienes que trabajar de más para así tener una vida estable, que te alcance para la canasta básica, y eso es solo lo básico, pero siempre te tienes que matar trabajando de más. O sea, no son 8 horas, no son 9 horas, llegan a ser 12 y a veces doblar turnos. Es realmente triste saber que estás en una empresa donde un superior le caes mal o haces el trabajo mejor que él, siempre va a meter cizaña para que te terminen corriendo a ti. Donde te contraten con urgencia porque necesiten de tus conocimientos, pero parece que hacen todo lo posible para que te vayas. Incluso pareciera que el darte trabajo es hacerte un favor, y a veces no son las empresas, son esas personas que creen que por usar traje o uniformes son muy superiores. Y pues bueno, no todas las empresas son malas, no todas las personas son malas, o a lo mejor por azares de la vida cada persona se topa con algo así. El consejo aquí implementaría es que si llegas a tener un negocio, no retengas a los trabajadores, ayúdalos a crecer, porque aquí en México nos faltan muchos jefes con visión conjunta a estas relaciones laborales. Además, entrando a lo que me dejó este programa, es que de igual manera no solo es cuestión de tener trabajo y que alcance para la canasta básica, sino que también se tengan condiciones dignas de trabajo. Veíamos los contratos, ¿no? En primera instancia mencioné lo muy común que es en aquellos que cuentan con estudios, pero ¿qué pasa con aquellos que no? Por lo visto, en comunidades se establecen contratos de manera verbal, mientras que por otro lado, justamente en empresas se manejan de manera escrita, o por lo menos debe de ser así. En ella tocábamos el tema de la duración. Llámese de la forma en que establecemos el vínculo laboral, así tendremos definido el tiempo por el cual nosotros como trabajadores realizaremos nuestro trabajo, y cuando no se nos indique el tiempo se tomará como tiempo indefinido o indeterminado. Es decir, no tendremos una fecha exacta para que se den por terminadas las actividades laborales. También quiero decir que considero que no solo es el bajo salario que tenemos, sino que muchos mexicanos trabajamos en cosas que no nos gustan. ¿Y qué decir de los largos horarios? Y solo por citar, ganamos alrededor de entre 1,100 pesos a la semana, y en el país vecino ganan aproximadamente 9,000 pesos a la semana. Ahí está una razón de por qué se ha visto que muchos paisanos se van de mojados. Hay oportunidades aquí en nuestro país, pero la cruda realidad es que están muy mal pagados.
prácticamente nos vemos ahí trabajando todo el día. ¿Y qué decir de personas profesionistas? Salen desesperados a buscar cualquier opción con tal de tener un pequeño sustento. Realmente es impresionante. Posteriormente, con el tema del cálculo de liquidación, considero que las empresas llegan a buscar la manera de tener ahorros, de que ellos ganen, y eso lo noto en que muchos de ellos no pagan el 100% de las liquidaciones, y peor aún, que muchas empresas están llevando a cabo actos de hostigamiento laboral en contra de los trabajadores, precisamente para orillarse a que firmen la renuncia y no pagarles las liquidaciones. Me sirvió ver esto porque podré notar en qué momento no me quieren aplicar lo justo, pues en principio siempre se ve entre el jefe con nosotros. Y además se puede dar entre los del mismo rango o con aquellos de menor entre nosotros. Debemos notar estas conductas, pues la finalidad es que nos vayamos por nuestra cuenta, porque si firmamos la renuncia es muy distinto a que yo demande. Pasa que si firmo tengo derecho solo a mi finiquito, y si tenemos más de 15 años trabajando, pues tendremos derecho a la prima de antigüedad, pero aún así esa prima de antigüedad con la liquidación es tremendamente más pequeña. Por eso es que vemos que los jefes buscan presionarnos a renunciar, por así decirlo, porque para ellos es un gracias, les damos el regalo, porque ya nada más nos dan nuestro finiquito, y pues nos lo pagan cuando a ellos se les dé la gana muchas veces, y probablemente no nos lo paguen si no demandamos, pero diría yo, ya vamos remando contra la corriente, porque al final del día pues ya firmamos la renuncia. Meramente hay situaciones que podemos prever a no vivirlas. Claro, si nos enfocamos a conocer nuestro entorno laboral, podemos hacer valer nuestros derechos, pero con los pies bien plantados, a no dejarnos e indagar más sobre estos temas, pues solamente así se logrará un verdadero cambio. Bien dicen que con la actitud es posible hacer la diferencia. Con los puntos focales que se tocan el día de hoy, gracias a ustedes como ponentes, es que me doy cuenta aún más de la relación laboral. La vemos día con día. Es imposible no salir a la calle y ver múltiples de empleos, personas que trabajan en distintas cosas. Principalmente quiero partir de esta situación que estamos pasando actualmente. La pandemia me ha puesto a reflexionar cómo muchos de nosotros la estamos pasando mal, especialmente ha venido afectando a la economía como nación. Y consigo enfocado al programa, pues repercutió en consecuencias en las relaciones de trabajo. De acuerdo a mi parecer, el patrón debe actuar de manera responsable y velar por la salud y seguridad de sus trabajadores. Eso pasa solo en mis sueños, o al menos también por su bien. Es que su mayoría buscó alternativas de seguir labrando. Es notorio que muchas empresas grandes, medianas y pequeñas tuvieron que cambiar su modo de trabajo, reducir la cantidad de empleados de algún local. Es decir, se despidieron a personas e incluso muchos sitios se cerraron a causa de esto, pero también se implementaron nuevas relaciones de trabajo desde casa, donde pudo contemplarse esta posibilidad de vínculo entre patrón y trabajador, porque es muy difícil estar en esta situación. Para muchas personas que viven al día, esto le ha venido afectando más a las personas que tenían contratos por tiempo temporal o determinado. ¿Por qué? Porque son los trabajadores que no tienen nada seguro. Aparte de eso, suelen estar mal pagados, tener horarios irregulares. Pueden gozar de escasa seguridad de empleo y nula protección social. A menudo también no habilitan a los trabajadores a percibir prestaciones de empleo. Tomemos conciencia, busquemos estrategias, apoyémonos para salir adelante de esta realidad que a muchos nos ha pegado. No permitamos que nuestro país siga así.
Lo que trato de decir es que en estos tiempos de pandemia se disolvieron muchas relaciones de trabajo. Más que nada, los empleados fueron los más perjudicados. Y bueno, tal vez también los jefes estén pasando por un mal momento y no pueden cubrir los salarios de todos los trabajadores a su cargo, pero los jefes siguen teniendo ingresos si es que su establecimiento sigue laborando. Tal vez no de la misma forma, pero tienen tal vez cómo sustentarse. Ahora es difícil iniciar una relación laboral, o bueno, si tienes oportunidad de trabajar, solo es por un tiempo determinado muy corto. Sin duda, me he puesto a pensar si aquellas personas que fueron despedidas porque en las empresas donde laboraban tuvieron que cerrar por la situación que actualmente vivimos, recibieron su liquidación y siempre llego a la misma conclusión que así como están las cosas en nuestro país y así como se violan las leyes, posiblemente muchos empleados se quedaron sin su trabajo y sin nada en las manos. Pues bien, ante todo esto concluyó que las relaciones laborales han sido gravemente afectadas, pues mientras algunos perdieron sus empleos, a otros se les redujo salario, se cambió su forma de trabajo, laboran más de lo que debe ser y con tal de recibir un salario y cubrir sus necesidades, no exigen sus derechos. Todos estos temas que abordamos me hicieron caer en la realidad de todo lo que se vive en el ámbito laboral y cómo son realmente las relaciones de trabajo, en donde escasas situaciones sí respetan la ley, o bueno, algunas partes, pero en la mayoría no es así, y siempre existen relaciones donde ninguna de las dos partes es favorable. Nos duele a veces escuchar la otra cara de nuestro país. Que esto que está pasando hoy en día lo veamos como nuevas oportunidades de crear cosas y formar nuevas para rescatar todo lo que se ha perdido, para que esas familias que se quedaron sin trabajo o que los despidieron vuelvan a reactivar sus economías. Todo queda en nosotros. Inclusive considero que de nada sirve que tengamos un montón de leyes si como pueblo mexicano no nos levantamos a abrir los ojos. Siempre estamos rezagados y no solo en materia laboral, sino en varios aspectos. Nuevamente, gracias a todas por aceptar la invitación de asistir a nuestro canal Hablando Derecho. Fue una plática muy amena y a ustedes, querida audiencia, desde donde estén, esperamos que se encuentren bien. Los invito a seguir formando parte de esta comunidad para seguir aprendiendo juntos en materia laboral, porque como dice Claude Bernard, lo que creemos que ya sabemos es a menudo lo que previene que aprendamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy y no se les olvide sintonizarnos en el próximo programa y de regalarnos un like. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte. Gracias por escucharnos hasta el final. Nos vemos.